El viento se cuela entre las grietas de las viejas paredes. Sopla lento, como un suspiro helado que corta la noche en escucha. Lo oyes, un susurro, débil y lejano, una voz infantil que no debería estar aquí. Madre, otra vez en madre. Las farolas frente al Palacio de Linares apenas iluminan su fachada. La piedra parece viva, cubierta de sombras que se deslizan, que se mueven cuando crees que no las miras. Dicen que Madrid nunca duerme, que sus calles siempre están llenas de ruido, de luz, de gente, pero cuando llegas aquí, todo cambia. El aire es más frío, el silencio más denso. Cada paso hacia esas puertas parece un error. El palacio observa, observa desde cada ventana oscura, como ojos sin párpados, como si supiera quién eres y por qué has venido. La voz vuelve más clara, un juego de palabras rotas, de risas quebradas, la risa de una niña atrapada entre estas paredes durante más de un siglo. Algunos dicen que es solo una leyenda, otros que han sentido una mano pequeña rozar sus hombros cuando creían estar solos, y hay quienes juraron escucharla aquí mismo, llamando en un tono que hiela la sangre. La primera vez que crucé esas rejas, el mundo pareció detenerse, el aire se volvió pesado, y entonces lo escuché, un golpe, luego otro, un susurro, tan cerca que sentí el aliento rozando mi oído. No quise mirar atrás, no quise, pero lo hice, y en el reflejo del cristal había algo pequeño, inmóvil, observándome. Pero lo que ocurrió aquí no tiene explicación. En el corazón de Madrid, donde hoy el ruido de los coches y el murmullo de la ciudad nunca cesan, se levanta una joya de otro tiempo, el Palacio de Linares, finales del siglo XIX, cuando España se debatía entre la opulencia de sus élites y el dolor silencioso de un pueblo que apenas sobrevivía. El marqués de Linares, José de Murga, decidió erigir un monumento a su fortuna, un palacio que desafiara al tiempo, un palacio que hablara de poder, de lujo, de una ambición sin límites. Las obras comenzaron en 1872, en mármol traído de Italia, en tapices franceses, esculturas y vitrales diseñados para reflejar el esplendor de una familia que lo tenía todo. Dicen que cada sala fue decorada para asombrar, que cada rincón respiraba riqueza y silencio, un silencio incómodo, como si las paredes ya supieran el secreto que estaba por nacer en él. Y ella, José y Raimunda, un matrimonio bendecido por la nobleza, admirado en los salones de la alta sociedad madrileña. Pero tras esos bailes, tras las sonrisas enmascaradas, había algo más, algo que nadie debía saber. La niña llegó, como llegan los rumores. Primero, apenas un susurro entre criados. Luego, el silencio impuesto por el miedo. Una pequeña, de ojos grandes y sonrisa inocente, que corría por los pasillos de mármol, que reía en los jardines donde hoy apenas crece la hierba. Sin embargo, la historia que todos conocían era incompleta, porque nadie, absolutamente nadie, podía explicar por qué aquella risa terminó tan pronto. Los años pasaron, el palacio cambió de manos, cayó en el abandono, y con él el recuerdo, pero las leyendas nunca mueren. La gente empezó a hablar de ella, de esa niña cuyo nombre se convirtió en susurro en Raimundita hoy. Cuando el viento golpea los balcones y las campanas lejanas marcan la medianoche, dicen que aún puede oírse un eco suave, una voz inocente que llama desde lo más profundo de esas paredes, porque en los muros del palacio algo quedó atrapado. El lujo, dicen, siempre oculta sombras, y el Palacio de Linares guardaba la más oscura de todas. San José de Murga era un hombre poderoso, dueño de tierras, de bancos
de voluntades. Raimonda, su esposa, era la joya de la alta sociedad madrileña. Bellos, ricos, intocables. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otro plan, un secreto. En un sobre amarillento, una carta escrita con mano temblorosa que nunca debió ser abierta. En ella, una verdad que lo cambió todo en José y Raimunda. Eran hermanos de sangre, hijos del mismo padre. Un pecado escondido bajo el velo de la ignorancia. Cuando él lo supo, ya era tarde. La niña había nacido, pequeña, delicada, con esos mismos ojos que brillaban con inocencia. La llamaron Raimunda como su madre, pero entre los pasillos del palacio, los criados comenzaron a llamarla de otra manera, Raimundita, y con el nombre llegó el miedo, la vergüenza, el silencio impuesto a todos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después. Algunos dicen que la niña enfermó y murió en su cuna, que su cuerpecito fue enterrado en secreto, lejos de miradas indiscretas. Otros cuentan algo mucho más oscuro que una noche. Las paredes del palacio escucharon llantos, que los ecos de esos lamentos aún se arrastran por los salones vacíos, que, por miedo al escándalo, Raimundita nunca salió de allí. Dicen que la emparedaron, que en algún rincón oculto, detrás de ladrillos y yeso, está su pequeño cuerpo, inmóvil, atrapado, que su voz, sin embargo, nunca dejó de vagar. El rumor creció, los años pasaron, y con cada generación, la historia se hizo más siniestra. Una niña condenada en un amor prohibido, un pecado que el tiempo no pudo borrar, camina por los pasillos del palacio. Cuando la noche cae, siente el silencio. Con atención, porque si guardas silencio, si tu respiración se detiene por un segundo, allí estará un susurro débil, como un aliento helado sobre tu cuello, un lamento infantil que pregunta siempre lo mismo: ¿por qué? Why did... Se dice que Raimundita nunca abandonó el palacio de Linares. Ya no es aquel monumento silencioso del siglo XIX hoy, convertido en centro cultural. Abre sus puertas a turistas, investigadores y curiosos que buscan sentir el escalofrío de lo inexplicable. Pero no todos los que entran salen igual. A los vigilantes de seguridad fueron los primeros en hablar. Uno de ellos, con la voz quebrada, recuerda su primera noche. Decía que las cámaras captaron movimiento en el salón principal, sillas que se arrastraban solas, puertas que se cerraban con violencia. Aunque el aire estuviera quieto, no había nadie. Juro, nadie. Pero yo sentí una risa. Los visitantes también lo confirman. Una mujer, en una visita guiada, se quedó atrás unos segundos. Cuando el grupo dobló el pasillo, ella escuchó pasos pequeños corriendo alrededor. Volteó, nadan solo el eco y el juguete de una muñeca rodando por el suelo hasta detenerse justo frente a sus pies. Los investigadores paranormales fueron más allá. Instalaron grabadoras de audio en cada rincón del edificio. Horas y horas de silencio, hasta que una noche, en el viejo salón de baile, las cintas devolvieron algo imposible. Una voz infantil, apenas audible, diciendo: «Quiero jugar». El sonido se filtró entre ruidos estáticos, como si algo luchara por cruzar desde el otro lado. Y no fue la única evidencia. En otra grabación, tomada cerca de la escalera principal, se escuchó claramente un sollozo, un susurro ahogado. «No, me digas ok». Un técnico de sonido, acostumbrado a lidiar con interferencias, revisó las pistas una y otra vez. No había interferencia, no había error técnico, solo esa voz, tan real, tan humana, tan desesperada. Otros hablan de sombra, figuras pequeñas que cruzan las salas en un parpadeo, puertas que se abren
solas, luces que parpadean cuando el nombre de Raimundita se pronuncia en voz alta. El relato más inquietante vino de un guía nocturno. Cerraba el palacio cuando escuchó un golpe seco, como de algo que caía en el piso superior. Subió las escaleras, linterna en mano. El aire era pesado, el silencio casi asfixiante. Y entonces vio algo, una silueta diminuta, inmóvil, al final del pasillo. No corría, no hablaba, solo lo observaba. Él bajó las escaleras sin mirar atrás. Renunció al día siguiente. Cada historia es diferente, cada testimonio más perturbador que el anterior, pero todos coinciden en algo. A nadie está solo dentro del palacio de Linares-san. Y si alguna vez entras, si te atreves a recorrer sus salones cuando la noche cae y las luces tiemblan, tal vez también la escuches en una risa lejana. Un juego interrumpido hace más de 100 años, pero lo que una cámara captó fue mucho más que un simple mito. La noche era fría. El reloj del palacio marcaba las 3 en punto, cuando el investigador cruzó el portón de hierro solo, con una linterna, una grabadora y el valor que solo tienen los incrédulos. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Cada paso resonaba sobre el mármol, profundo, como si el edificio entero lo escuchara. Grabación 1. Iniciada, murmuró, tratando de mantener la voz firme. El haz de luz temblaba sobre los muros. Las pinturas, envejecidas por el tiempo, parecían observarlo, seguirlo con ojos vacíos. Cada sombra parecía moverse. El primer sonido llegó apenas cerró la puerta principal. Un crujido, como de madera vieja. Luego, el silencio, tenso, que lo obligó a contener la respiración. Si hay alguien aquí, su voz quebrada flotó en el aire. Haz una señal en nada. Solo el zumbido eléctrico de las luces antiguas y el eco lejano de su propia voz. Avanzó por el salón principal, grabadora en mano. Los pasos se sentían más pesados, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Y entonces, un susurro débil en fugazan justo detrás de él se giró con brusquedad. El corazón golpeando en el pecho, nadan solo el corredor vacío y el reflejo de su propia luz rebotando en los cristales. El segundo sonido fue más claro, una voz infantil, un susurro casi tierno, casi dulce. Mamá se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue insoportable, como si el palacio contuviera la respiración junto a él. ¿Quién está ahí?, susurró. Apenas audible en la linterna, iluminó el final del pasillo. Wai Ali estaba pequeña, quietecita, una silueta infantil, apenas una sombra que se recortaba contra la penumbra. No se movía, no hablaba, solo lo miraba. Él sintió como el aire se volvía hielo, como el miedo se apoderaba de cada músculo. Raimundita, dijo, sin pensarlo, a la sombra. Inclinó la cabeza, como si reconociera su nombre. Un segundo de silencio eterno. Y luego el golpe. Seco. Fuerte. Tan cerca que el sonido hizo vibrar los muros. La linterna cayó al suelo, rodando sobre el mármol. El investigador la recogió con manos temblorosas. Pero cuando volvió a levantar la mirada, el pasillo estaba vacío. Completamente vacío. El frío lo envolvió como un abrazo gélido. La grabadora, aún encendida, captó el sonido de una respiración que no era la suya. Un susurro, apenas audible, que decía: «No me dejes sola». Y lo que descubrieron después nadie pudo explicarlo. El laboratorio estaba en silencio. La grabadora, sobre la mesa, parecía un objeto inofensivo. Pero él sabía que dentro de ese pequeño aparato había algo que no pertenecía a este mundo. Horas revisando el archivo. Silencios. Estática. El sonido hueco de sus propios pasos por el palacio. Y entonces el momento. Reprodujo el audio una vez más.
Volumen al máximo. Auriculares ajustados. Respiración contenida. Al principio, nada. Solo el leve roce del viento colándose por las rendijas. Un golpe lejano. Un crujido. Y luego. No me dejes sola. La voz era clara. Dulce. Dolorosamente inocente. Una niña rogando en medio de un abismo imposible. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rebobinó. Escuchó de nuevo. Una y otra vez. Siempre la misma frase. Siempre el mismo tono. Esa noche no durmió. Y las siguientes tampoco. Primero fueron los ruidos en su casa. Golpes suaves en la puerta, a las 3 de la madrugada. El sonido de pasos pequeños subiendo las escaleras cuando estaba solo. Luego, las luces parpadeando. El frío repentino. Las voces. 3 días después, el accidente. El coche derrapó sin explicación en una carretera vacía. Él salió con vida, pero con la certeza de que algo lo seguía, algo que había cruzado con él el umbral del palacio. El investigador abandonó el caso. No volvió a hablar de ello. No volvió a acercarse al palacio. Algunos dicen que dejó la ciudad. Otros, que todavía lo ven, caminando cerca de la verja, murmurando para sí mismo. Pero el edificio sigue ahí. Majestuoso. Silencioso. Esperando a que alguien más cruce sus puertas. Si alguna vez pasas por Madrid, recuerda no mirar a las ventanas del palacio. El Palacio de Linares permanece, imponente y silencioso, mientras las sombras recorren sus pasillos vacíos. Raimundita, su nombre aún susurra entre las paredes, entre los ecos de lo que nunca murió. Los que creen en fantasmas lo sienten. Los que dudan tal vez algún día lo comprendan. Cada risa infantil que se escucha en la noche, cada golpe que nadie provoca, cada susurro entre los muros es un recordatorio. Raimundita sigue aquí. Observando. Esperando. Si sientes su presencia, si crees en lo imposible, comparte esta historia. Suscríbete y acompáñanos a descubrir los secretos que la noche aún guarda. Y si alguna vez escuchas un susurro detrás de ti, detente. Escucha. Porque podría ser ella, llamándote una vez más.